Queremos darle la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera y segunda vez. Qué bueno que están en la casa del Señor. Bienvenidos a Trinity en español, Burlington Campus. Estamos contentos de que estén con nosotros. De igual forma, aquellas personas que miran la transmisión por primera vez, bienvenidos a nuestra transmisión de Trinity en español. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Dios, te adoramos, bendecimos, Señor. Te presentamos nuestra adoración, Señor, te cantamos, te glorificamos, levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición, en señal de reconocimiento, que cuando tú estás, todo se puede, Señor. Que cuando tú estás, tú levantas, Señor, nuestras cargas. Que cuando tú estás, recibimos perdón, misericordia y socorro. Que cuando tú estás, nuestra vida es transformada. Que cuando tú estás, Señor, tenemos rumbo y tenemos dirección. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos ser. Reconocemos que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Y por eso te adoramos, Señor, a través de la adoración y las canciones, Señor, y nuestra expresión vocal, verbal y corporativa, Dios, expresándote que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, te pido que nos hables a través de tu palabra, Padre, que traigas respuesta a alguien, que traigas salvación a alguien, que traigas libertad a alguien, que alguien se acerque a ti, Señor, a través, Señor, de la expresión de la palabra. Te pido que me utiliza mis labios, mi mente, mi espíritu, mis dones, Señor. Todo lo que soy te pertenece, es tuyo. No soy nada sin ti. Edifica tu pueblo. En el nombre de Jesús cancelamos todo espíritu de mentira, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo aquello que quiera robarle la paz a mis hermanos, Señor, todo aquello que quiera entorpecer a aquel que va a ser salvo en el día de hoy, aquel que ha de ser sano en el día de hoy, aquel que ha de ser redimido en el día de hoy. Declaramos una semilla fértil por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Aleluya. Mis hermanos, quiero comenzar diciéndole que mientras reflexionaba en preparación a esta prédica, venía a mi mente que la historia está plagada o está llena de guerras y de batallas. Y entonces yo me di a la tarea de identificar algunas de las guerras que son más sonadas en nuestra historia, en la historia de la humanidad hablo. Y entonces me encontré con una guerra muy interesante que comenzó en el 1337 y duró hasta 1453 y se llamó la Guerra de los 100 años. 100 años en un conflicto, pero la realidad es que la guerra duró 116 años, no duró 100 años. Y era una guerra entre Francia, los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra. Una guerra por control, una guerra por poder. También hay otra guerra que esta puede ser un poquito más, de algunas personas les suene más, y algunos de los que están en medio nuestro puede ser que vivieron o le contaron sobre esta guerra, y es la Primera Guerra Mundial, que se desató desde el 1914 hasta el 1918. ¿Saben lo triste de esta guerra mundial, mis hermanos? Que produjo 10 millones de bajas. Eso es mucha gente. Una guerra, un conflicto. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló desde el 1939 hasta el 1945. La historia registra que más de 70 países estuvieron envueltos en este conflicto. 70 países en guerra unos con los otros. Hay otro tipo de guerras. Una que se conoce como la Guerra Fría, que comenzó en el 47 y terminó en el 1991. No era un conflicto armado, pero sí tenía impacto económico. Porque eran sanciones contra un país, sanciones contra otro, estrangulamiento económico, estrangulamiento social, aislamiento. Duró esa guerra y creó un impacto en una serie de países. En la actualidad estamos viviendo otra guerra
que comenzó en el 2001 y le llamaron o le llaman la guerra contra el terrorismo. Es una guerra que está adelantada, o la principal cabeza es Estados Unidos, y es a través de la OTAN, liderada por Estados Unidos, con un fin declarado de acabar, de erradicar el terrorismo internacional. Y todos los días vemos cómo gente muere, cómo países fomentan el terrorismo, otros declaran que ellos no tienen que ver con el terrorismo, y cómo países son invadidos, cómo impactos o sanciones económicas son levantadas. Esa guerra todavía está en la actualidad. Comenzó en el 2001. Pero yo quiero que en el día de hoy tú tomes nota de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la batalla. Y es bien importante que tomes nota, porque aquí hay una respuesta para algunas personas que se encuentran en este lugar. El Señor hablaba a mi espíritu fuertemente sobre esto. Hoy yo quiero hablar sobre una batalla, sobre una lucha, y no cualquier lucha. No es un conflicto armado contra otro país, no es un conflicto armado contra tu vecino, ¿verdad? Que cuando recoge las hojas ahora en otoño te las pone, te las salta a través de la cerca, ¿verdad? Y te las derrama. No estoy hablando de ese vecino que hace ruido y hay que llamar a la policía porque no te deja descansar. No te estoy hablando de la guerra que tú llevas desesperadamente contra tus suegros, que son unos santos. No te estoy hablando de ningún tipo de guerra como esa, sino te estoy hablando de la batalla que tú luchas diariamente contra el pecado. Todos nosotros estamos en una batalla constante contra el pecado. Y ese sentimiento que tú crees que tú solo lo estás viviendo, esa lucha constante con el pecado, no es otra cosa que una manifestación. ¿Y qué tal si yo te digo que esa lucha que tú estás experimentando es algo bueno? Esa guerra que tú tienes contra el pecado es algo bueno. Entiéndeme bien, no estoy diciendo que el pecado es bueno. Estoy diciendo que esa guerra que tú tienes es una muy buena señal. Yo la llamo la buena señal. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras, porque aunque tú y yo creamos que nosotros somos los únicos que batallamos contra esto, que batallamos contra el pecado, que batallamos con aquello que nos quiere seducir para separarnos de Dios, la Biblia está plasmada de experiencias de gente que batallaba contra el pecado. Y yo quiero que tú me acompañes a una expresión en la carta a los Romanos que hablaba el apóstol Pablo, y decía lo siguiente, y quiero que lo busques y quiero que lo anotes y quiero que te lo lleves a tu casa. Romanos capítulo 7, comenzando en el verso 18. La carta a los Romanos capítulo 7, comenzando en el verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Yo sé que en mí, este es Pablo hablando, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Te lo voy a leer nuevamente, porque esta expresión trae respuesta a algunos de ustedes. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado, mis hermanos, te acusa, te acecha, trata de acorralarte. Por lo tanto, es normal que pienses que la lucha con que estás viviendo contra el pecado es una lucha mala.
Es normal que pienses eso. Pero lo que debemos nosotros reconocer, que solamente el que haya recibido a Jesucristo, solamente aquel que haya aceptado a Jesucristo, se enfrenta a esta batalla contra el pecado. Pues estás tratando con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu pasión, con todo lo que tú tienes de agradarle a Dios. Por eso es esta lucha. Cuando tú no le servías a Cristo, no te importaba si pecabas o no. Te era irrelevante. No tenía consecuencia porque ya sobre ti había una sentencia de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Entonces, cuando tú invitas a Jesucristo a tu vida, que tome control de tu vida, que se manifieste en todas las áreas de tu vida, y Él comienza a través de su Espíritu Santo, Él comienza a hablarte y a decirte, sabes que esto que estás haciendo no está bien. Y tú comienzas a estudiar las Escrituras y te das cuenta que algunas conductas que estás teniendo no están alineadas con lo que Dios quiere para tu vida, y comienza esa batalla en tu vida. Por eso te decía a un principio que esta batalla, que a veces nos desespera, a veces nos agota, a veces nos deja sin fuerza, es buena, porque estás tratando de agradar al Señor. Estás tratando de decirle no al pecado, no a la concupiscencia, no a tus propios deseos, no a lo que el mundo dice, no a lo que el mundo espera, no a lo que el mundo demanda. Y estás diciéndole, sí, Señor, a lo que tú quieres. Yo haré, yo iré, yo me dedicaré, yo me entregaré. Para darte perspectiva, la Biblia habla de que uno tiene, hay dos dueños en la realidad. El pecado es tu dueño, o hay otro dueño que vamos a introducir o vamos a hablar ahora adelante. Y yo quiero que volvamos a Romanos, pero en esta vez al capítulo 6 y al verso 16. Porque esto no es otra cosa que tú estás dejando tu dueño anterior, porque eras esclavo del pecado. Romanos 6, versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¡Wow! Vamos a empezarlo de nuevo. ¿Acaso no sabes tú? ¿Acaso no sabemos nosotros? ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Esta batalla que tú vives, esta batalla que tú libras, no es otra cosa que una lucha entre la muerte o la justicia. ¿Cuál de los dos será tu Señor? ¿Cuál de los dos dictará las pautas de tu vida? Yo le oro al Señor y le digo, quiero ser un esclavo de justicia. Quiero ser un esclavo de justicia. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú comienzas en este caminar y comienzas a experimentar esa lucha cruel, cruenta y dificultuosa con el pecado, esa guerra que tú tienes, que no es otra cosa, una expresión que tú llevas en tu espíritu, tratando de, como te dije hace un rato, de ser aprobado, de vivir una vida aprobada por Dios. Aunque antes no te importaba, no te molestaba, no te afectaba. Pero ahora Jesucristo te ha llamado a no ser esclavo del pecado. Pero ahora Jesucristo te ha llamado a no ser esclavo del pecado. Pero ahora Jesucristo te ha llamado a no ser esclavo del pecado, sino de ser esclavo de la justicia. Un paréntesis. Sigue siendo esclavo.
Pero la justicia emana de Dios. La justicia se refleja a través de su amor derramado por nosotros. La justicia se refleja en Él tratando de que tú seas una mejor persona. La justicia se refleja en que tú te sientas un anhelo en tener más intimidad con Él. La justicia se refleja en que tú quieras ser un mejor vecino, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor novia, un mejor novio. La justicia se refleja en que tú quieres ser un mejor empleado en tu empresa donde trabajas. La justicia se refleja en que tú sientas una pasión desmedida por traer otros a los pies de Cristo. La justicia se refleja porque tú expresas amor y no odio y no rencor y no contienda. La justicia se expresa con una expresión de adoración constantemente a Dios. La justicia se expresa cuando tú le dices: Dios, te necesito. Toma control de mi vida. Toma control de esas áreas oscuras de mi vida. Toma control de mis sueños. Toma control de mis anhelos. Toma control de mis deseos, de lo que quiero alcanzar, que esté alineado a ti, Dios, que esté alineado a ti, que nada de ninguna decisión que yo tome esté separada y esté fuera de ti. Que todo lo que yo viva, que todo lo que yo diga y todo lo que en lo que me mueva y en lo que me comporte sea una expresión de justicia. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y decimos: Jesucristo, te entrego mi vida, dirige mis días, comienza ese proceso de santificación en nuestras vidas. Ese proceso que se manifiesta diariamente, todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Ese proceso de santificación está activo en ti. Así como late tu corazón, es ese proceso de santificación, donde tú comienzas a distanciarte de una vida pecaminosa y comienzas a separar tu vida para Dios. Volvamos a Romanos, pero esta vez al capítulo 6. Y vamos a ver qué dice el verso 1. Romanos 6:1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De nuevo, ¿cómo resumimos esto? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde en nuestras vidas? No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No podemos seguir viviendo en pecado. Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado.
lo que la Biblia te revela, mi amado hermano y amigo que me escuchas en el día de hoy, que a través de Jesucristo el pecado comienza a perder poder en tu vida. ¿Saben en lo que yo pienso como esto? ¿Alguna vez a usted ha lavado le ha tocado limpiar un baño que tiene hongo? Tiene esas manchitas negras de moho, hongo, ¿verdad? Y usted agarra el Tilex, ¿verdad? O yo no sé qué producto usted hace, y usted le dispara sobre esas manchas negras, le dispara, y lo empapa bien, y lo deja y se va. Y tiene que empezar a esperar que ese bleach, ese descolorante, no sé cómo, ese producto, detergente, comience a matar ese hongo. Así es Jesucristo en nuestras vidas. Cuando Él nos rocea con su sangre, cuando Él derrama de su sangre sobre mi vida y sobre tu vida, el pecado comienza a desprenderse. El pecado comienza a separarse de ti. El pecado comienza a disminuir. Y luego viene su Espíritu Santo con un cepillo y comienza a restregarte para eliminar todo residuo de pecado que quede en tu vida. Eso es lo que Pablo me está diciendo en el versículo 6. Sabiendo que mi vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ya no eres esclavo del pecado. Ya tu fin no es la muerte. Ya tu vida no está destinada a la condenación. El verso 7 nos dice: porque el que muere queda liberado del pecado. Y esto no se refiere a una muerte física, porque ya Jesús tuvo la muerte física por nosotros. Tú y yo ya no tenemos que morir para que el pecado se acabe en nuestras vidas. Esto se refiere a que si estamos muertos al pecado, por lo tanto el pecado no puede afectar a una persona muerta. Es decir, mis amados, el pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene dominio, no tiene control. Ya tú te vuelves como el agua y el aceite con el pecado. Ya hay un rechazo total al pecado. Esto es real y esto es cierto para aquellos que han nacido de nuevo. Y yo hablo del que ha nacido de nuevo de verdad. Porque habemos muchos que creemos, que decimos haber nacido de nuevo y haber aceptado al Jesús, pero no nos apartamos de donde Dios nos quiere sacar. Entonces tengo noticias para ti. Lo que en inglés se conoce como un wake up call. Todavía no has aceptado el sacrificio de la cruz. Si tú levantaste tu mano en algún momento o públicamente, pasaste al frente, hiciste la oración de fe, pero no has comenzado a obedecer, todavía te falta. Todavía te falta. Entonces lo que me revela esto es que tú y yo podemos vivir una vida constantemente matando y eliminando al pecado a través del sacrificio de Jesucristo.
constantemente, todos los días. ¿Te acuerdas que al principio te dije esa guerra constante? Oh sí, esa guerra va a continuar y es bueno que haya esa guerra porque significa que tienes la conciencia del pecado, que hay algo que está tratando de impactar tu vida, hay algo que está tratando de dominar tu vida, hay algo que está tratando de tener control en tu vida y el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: cuidado hija, eso no proviene de mí, eso no es una decisión sabia, eso no es la expresión correcta, no debes decir eso, no debes de tocar aquello, no debes mirar lo otro. Ese es el Espíritu Santo que te está llamando y te está capacitando y te está revelando las áreas donde hay que eliminar el pecado. Y hay áreas que necesitan más spray. Hay otras con solo apretar una vez desaparecen. Pero hay pecados que llevan tanto tiempo ahí que requieren un poco más de dejarlos, ¿verdad? Remojando, en remojo. Pero para todo pecado, no importa cuán profunda es la mancha, la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz. Sigue siendo eficaz. Sigamos en Romanos. Ahora vayamos al capítulo 8 y vamos al verso 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mire qué revelación poderosa el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Entonces quiere decir que cuando tú enfrentes esas batallas no debes de perder de perspectiva, ni debes de dejar de reconocer que sigues siendo un hijo de Dios. Aunque estés en esa lucha. Entonces, ¿cómo tú y yo somos guiados y cómo tú y yo somos alimentados por el Espíritu? ¿Cómo somos llenos de su Espíritu? No hay otra fórmula que leyendo y estudiando las Escrituras. No hay otra fórmula que con una vida de oración, de entrega, de ayuno, de búsqueda. No hay otra fórmula que adorando al Señor constantemente aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la desesperanza, porque el Señor a ti te ha llamado a combatir el pecado. Por eso cada vez que a tu vida venga un pensamiento pecaminoso, una tentación pecaminosa, ya yo te revelé de acuerdo a las Escrituras que el pecado no se puede enseñorear de ti, no te domina, no te manda, no es tu Señor, sino Jesucristo es tu Señor. Por lo tanto, tú te puedes parar de frente y decir: te reprendo en el nombre de Jesús. Aquello que te está tentando, aquello que te está tratando de separar a Dios, de separar de Dios, tú tienes la autoridad para repelerlo en el nombre de Jesús. Y no tan solo eso, la Biblia me revela que el Espíritu de Dios te da la garantía que te dará la victoria, para que no vivas una vida en derrota. Este asunto del pecado le podemos vencer, le podemos ganar, porque Jesucristo dijo que la victoria es nuestra. ¿Habrá alguien que crea que la victoria es nuestra? ¿Habrá alguien que crea que la victoria es nuestra? Acompáñame rápidamente a 1 Corintios, capítulo 15 y verso 57. Porque esto no me lo inventé yo de que la victoria es nuestra. 1 Corintios 15, 57 lee de la siguiente manera: pero gracias a Dios que nos da
de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo debe de ser lo que te impulse esta semana. Lo que debes de tener escrito en todos lugares. Filipenses 4:8 nos dice esto, mis hermanos. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No estoy solo. Yo no estoy solo. Yo no tengo que tratar de vencer el pecado por mi cuenta. Jesucristo no me redimió y me dijo, ahí te dejo y mira a ver cómo te las arreglas. Yo no estoy solo. No tengo que hacerlo solo. Veamos lo que dice Gálatas 2:20 y con este versículo finalizo. Gálatas 2:20. La palabra lee de la siguiente manera: he sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que yo ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aleluya, puestos de pie, mis amados. Aleluya, gracias Señor. Gracias Dios. Aleluya, Espíritu de Dios. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado. Gracias porque tú nos das la victoria. Y aunque hayan días que sintamos, Señor, que estamos perdiendo, tú vienes a nuestro rescate en esta batalla y nos dices, yo te di la habilidad y el poder y la autoridad de vencer. Somos hijos de justicia. Somos esclavos de la justicia. Aleluya, Padre. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y yo quiero preguntar si en el día de hoy habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesucristo y quiera decirle, yo no quiero vivir una vida de que le desagrade a Dios. Yo no quiero vivir una vida pecaminosa. Yo no quiero que el pecado sea el que dirija mis pasos y tome control de mi vida. Si tú eres esa persona, lo único que tienes que hacer ahí donde tú estás es levanta tu mano y con mucho gusto oramos por ti. Aquí hay personas que se juegan la vida. Aquí hay personas que se están jugando la vida. De igual forma, tú que me miras a través de los medios, tú necesitas de Jesucristo. Si tú eres esa persona, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto, te necesito, restáurame, libértame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme crecer en ti. Te entrego el resto de mis días y que yo viva para agradar y servir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede alguien celebrar a Cristo en el día de hoy? ¡Aleluya! Sean todos bendecidos, mis hermanos.